Y como positiva calificaron en el gobierno la gira que realizó el presidente Boric a Europa. Para hablar de este tema, además del debate por otros puntos como la reforma previsional, nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias a ti por esta entrevista y bueno, por la posibilidad para hablar de esta importante gira que hicimos como gobierno. Sí, hay varios temas. Fue una gira bien intensa por parte del presidente y la comitiva, que usted también estaba ahí. Varias reuniones. De hecho, las comitivas se iban dividiendo porque tenían reuniones en sus distintos temas. Pero en lo grueso, para ir abordando y conversando sobre esto, ¿qué se saca en limpio de lo que fue esta gira a través de Europa de la representación chilena, liderada aquí por el presidente de la República? A ver, lo primero en términos más políticos generales es que el presidente Gabriel Boric tiene un liderazgo muy relevante a nivel mundial que se afirma por un lado en cómo él ha defendido principios como la democracia, los derechos humanos, el respeto al derecho internacional, y los ha defendido de una forma muy clara y contundente, lo que le ha permitido tener un liderazgo en Latinoamérica y también en la relación de Latinoamérica con la Unión Europea, ¿no es cierto?, lo que se expresó justamente en la cumbre que fue realizada en Bruselas. Lo segundo que comentaría es que está más directamente relacionado con nuestro trabajo como Ministerio de Economía, es que Chile es cada vez más claro, tiene una tremenda ventaja en esta transición que tiene que hacer todo el mundo hacia una economía más verde, hacia una economía carbono neutral. Nosotros producimos cobre, producimos litio, ambos son indispensables para la electromovilidad y tenemos condiciones muy favorables para ser líderes mundiales en la producción de hidrógeno verde. Todas estas razones, más una larga tradición de fortaleza institucional de Chile y de fortaleza de su economía, sitúan a nuestro país en un espacio de mucha relevancia en la discusión económica internacional. Entonces, cuando uno mezcla esa condición muy favorable, ¿no es cierto?, económica, de atractivo de Chile para otros países, y además le agrega a eso el liderazgo del presidente Boric, que es un liderazgo democrático, es un liderazgo que pone los principios por delante y que eso lo hace sumamente atractivo y permite justamente el ejercicio de esa fuerza que tiene el presidente. Cuando uno combina esas dos cosas, realmente se da cuenta que Chile está en una condición muy favorable a nivel internacional y eso se expresó con fuerza durante esta gira. Ahora, ¿y en qué se concreta, para quienes nos ven hasta ahora, ministro, por ejemplo, lo que tiene que ver con su cartera en atraer inversiones? Obviamente, la gira no es solamente atraer inversionistas al país, pero gran parte es justamente mostrar un país serio, con certezas y por sobre todo con potencialidades, como usted dijo, en lo que tiene que ver en energías renovables. Fue uno de los focos claves, digamos, de esta gira. En lo concreto, hay una carpeta de personas, de empresas que están interesadas, por ejemplo, en desarrollar proyectos que tienen que ver con el litio, con el hidrógeno verde, que se van sumando también a las expectativas que se tienen. Así es, Nicolás. Déjame explicar brevemente cómo se hace en esta gira. En nuestro país tenemos una institución muy importante que es Invest Chile, que es la agencia de promoción de la inversión extranjera. Esa agencia tiene cierta independencia y se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Lo que nosotros hacemos cuando preparamos un viaje de este tipo es que trabajamos en conjunto con Invest Chile. Identificamos todas las empresas que en este caso tienen un especial interés de ellos y también nosotros tenemos un interés en la posibilidad de que ellos inviertan en Chile, tanto en las áreas de hidrógeno verde y de litio. Hay un barrido y después se hace un match, digamos. Nuestras reuniones durante esta gira. Algunas de las reuniones que hacemos son reuniones masivas. Por ejemplo, hicimos una reunión en MEDEF, que es el equivalente a la SOFOFA en el caso de Francia. Presentamos frente a unas 30 empresas debidamente seleccionadas todos los detalles de nuestra estrategia nacional del litio. Y una vez que termina esa presentación, tenemos reuniones bilaterales con empresas que son de especial interés para nuestra estrategia. Y allí se conversa todos los detalles de ella, se conversa cuáles son las oportunidades de negocio asociadas justamente a nuestra estrategia y también se conversa de manera muy llana y transparente qué es lo que nosotros queremos como país. Lo que quiere el mundo de Chile es bastante claro, lo que quiere Europa en particular, es poder acceder a estos minerales críticos, en particular al litio. ¿Qué es lo que quiere Chile? Bueno, Chile quiere tener un liderazgo en la producción, quiere tener un cuidado del medio ambiente
y quiere que agreguemos valor, Nicolás. Quiere que aprovechemos esta tremenda oportunidad que tenemos como país para efectos de tener una mayor industrialización, una mayor complejización de nuestra economía, lo que nos permita pagar mejores salarios, generar mejores empleos de forma sostenible en el tiempo. Estos dos intereses quedaron muy bien graficados en el memorándum de entendimiento que firmó la Unión Europea con el gobierno de Chile, con el presidente Gabriel Boric, en el que justamente se grafican estos dos intereses. Por el lado de Europa, el acceder a estos minerales críticos; por el lado de Chile, tener un liderazgo en esta materia que nos permita agregar valor, que nos permita producir cosas cada vez más complejas a partir del litio en nuestro país. El que ambas partes reconozcan justamente el interés que tiene cada una de esta posible relación económica, yo creo que es muy importante, da cuenta de la situación privilegiada que tiene nuestro país en el concierto internacional y en particular en la relación con Europa, y además da cuenta de un camino muy claro para justamente lograr que nuestra Estrategia Nacional del Litio pueda avanzar a paso firme. Ministro, sobre la Estrategia Nacional del Litio que se va presentando ante los inversionistas internacionales, los distintos grupos, le hago la pregunta, ¿fue tema o no fue tema una parte, no la única, pero sí relevante de la estrategia, que es la participación mayoritaria que tendría el Estado, por lo menos en las empresas que generen y que extraigan el salar de Atacama, algo que podría ser o no ser, digamos, en salares nuevos, pero que evidentemente marca un punto en términos de el Estado de Chile toma parte importante de las decisiones cuando se trata de extraer el litio. ¿Eso fue preguntado, analizado por los inversionistas internacionales, y cuál fue la postura y posición que usted cree que se toma sobre ese punto? O si en realidad no importó, no sé. No, por supuesto que es un tema muy, muy importante pero se ve con ojos bastante positivos desde fuera. La posibilidad de, en un recurso de este tipo, la posibilidad de... Comento al tiro eso, pero déjeme comentar primero cómo se interpreta afuera. Por empresas, la mayoría de ellas privadas y algunas también empresas de otros países en las cuales tienen participación el Estado de esos países en esas empresas. Cuando se mira cómo participar, cómo entrar en una nueva oportunidad de negocio minero, como el caso del litio, la verdad es que poder tener una alianza, por ejemplo con Codelco, que es una empresa de máximo prestigio en todo el mundo, que se sabe que es una empresa seria, que tiene un liderazgo mundial en el caso del cobre, eso se ve, la verdad, como algo positivo y como una decisión que nosotros hicimos de forma soberana en nuestro país, y que en ningún caso se ve como un problema para efectos de desarrollar justamente esas oportunidades de inversión. Todo lo contrario, se ve como una decisión razonable de nuestro país. Muchos otros países también lo hacen, y en el fondo lo que pasa en estas conversaciones que tuvimos con las empresas es que conversamos justamente respecto a cómo se puede dar esa asociación público-privada en el caso del litio. Así que la recepción es muy positiva. Yo creo que si hay algo que se rescata con especial énfasis positivo desde fuera, es que una de las cosas que estableció nuestra Estrategia Nacional del Litio es un camino claro que va a permitir aumentar la producción de litio en el país, proteger el medio ambiente y generar una mayor agregación de valor. Y una vez que está claro cuál es el objetivo que nosotros tenemos como país y las reglas están claras, y además hemos demostrado en la práctica cómo somos un país que ha respetado los contratos en el pasado y que los va a seguir respetando en el futuro, una vez que está claro ese mapa, esa carta Gantt de distintos hitos que tienen que ir avanzando en esta estrategia, los privados se muestran con mucho interés y entienden que aquí hay una estrategia seria, una invitación que es sumamente atractiva para ellos. Y esto es clave, Nicolás, porque uno de los elementos centrales de nuestra Estrategia Nacional del Litio es justamente la articulación público-privada. Sí. Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en que desde los privados tiene que haber interés y entusiasmo justamente de participar, y eso es lo que quedó firmemente graficado en esta gira. Claro, usted lo menciona, que parte relevante de la estrategia es la claridad con que finalmente se exprese, la sienten y la notan los inversionistas internacionales. Por supuesto, podríamos hablar de los locales, pero estamos hablando justamente de la gira en Europa. Ahora, le hago la pregunta en términos de qué claridad hay de lo que es la participación mayoritaria del Estado en esta estrategia nacional con respecto al salar de Atacama. Cuando hablamos de otros salares que pueden venir, Maricunga hacia adelante me refiero,
no está muy claro. En algún minuto se le preguntaba al ministro de Hacienda, él dijo, bueno, podrían haber otro tipo de asociaciones público y privadas que no necesariamente tengan una participación mayoritaria del Estado. Ahí hay un tema que no está tan claro y no sé si también es percepción de lo que se dio en estas conversaciones, insisto, de otros salares, además del salario de Atacama, que obviamente es la joya de la corona por ser el más grande del mundo. Lo que dice nuestra estrategia y que fue presentado al país en su minuto por el presidente Gabriel Boric es que en el caso de los salarios que se denominen estratégicos, una definición que va a estar dada por el comité interministerial que preside la ministra Hernando y en el que nosotros también participamos como Ministerio de Economía, esos salarios estratégicos efectivamente tienen que cumplir con este principio en que las asociaciones público-privadas tienen que ser de forma tal en que el público, la entidad pública que allí participe, tenga una participación mayoritaria, ¿no? Y que en los otros casos, tal como dijo el ministro Marcel en su minuto, puede haber una mayor flexibilidad que va a depender de la naturaleza ahora, justamente de ese salario. Bueno, eso es algo que vamos a tener que ir definiendo caso a caso en estos salarios, pero por supuesto tiene que ver con la relevancia económica, tiene que ver con la magnitud de este salario y las distintas oportunidades que se generan a partir de él. Como usted bien decía en su pregunta, claramente el salario de Atacama entra dentro de esa definición. En los otros casos es algo que va a ir definiendo este comité caso a caso. Lo importante es que los privados, cuando se definan los contratos y se defina la forma en que ellos van a participar en estas alianzas público-privadas en cada uno de esos salarios, antes de que se haga esa definición, por supuesto que los privados van a tener ese antecedente y es algo que van a poder considerar en sus decisiones de inversión. No me quiero quedar solamente en el litio, porque eso nos daría para una entrevista completa, ministro. Quiero ir con otro tema que fue importante dentro de esta gira y el trabajo que se desarrolló en Europa, el hidrógeno verde. Ya había habido una comitiva de la Comisión Europea donde se refuerza la posición de la Unión Europea con Chile en términos de la producción y el desarrollo de hidrógeno verde, el papel que puede jugar Chile en ese caso, pero con ciertas dudas con respecto a almacenamiento, transmisión, temas de contrato. Esto, desde la comitiva, cuando vino a Chile, se dijo, está bastante más avanzado. ¿Es también la tónica que se dio durante la gira de la comitiva chilena a Europa o siguen habiendo ciertos baches o temas que de alguna manera pueden ser un problema en el camino? Bueno, como tú bien sabes, Nicolás, uno de los ministros que participó en esta gira fue el ministro Pardo, el ministro de Energía, que justamente lidera los dos ámbitos que tú me estás señalando. Por un lado, hidrógeno verde y por otro lado, el desarrollo de nuestra matriz energética, que es donde es muy importante un buen diseño de esquema de tarifas y también avanzar en almacenamiento de gran escala. La verdad es que el interés que existe a nivel mundial por hidrógeno verde es muy importante. Hay un desafío a nivel mundial por acelerar la producción de hidrógeno verde en el mundo y Chile tiene una gran ventaja en esta industria. De hecho, nuestra estrategia, uno de los objetivos que se ha planteado es que la producción de hidrógeno verde en Chile sea la más barata en el mundo de aquí al 2030. Este fue, por lo demás, un objetivo que se planteó en la estrategia que, como tú bien sabes, definió el gobierno anterior. Es decir, aquí lo que tenemos es una política de Estado que además da mucha tranquilidad al resto del mundo, ¿no es cierto? Porque ven cómo gobiernos de distintas visiones políticas han podido continuar una estrategia coherente y nosotros estamos con el gran desafío de poder implementar esta estrategia de hidrógeno verde donde, insisto, dadas nuestras condiciones naturales y nuestras fortalezas institucionales, nosotros tenemos una condición absolutamente favorable para liderar también la producción de hidrógeno verde en el mundo. Tanto en las reuniones en las que participó el ministro Pardo como en las que a mí me tocó participar relativas a hidrógeno verde, lo que se observa es un interés muy fuerte. Eso ya, de hecho, tiene de inversión en Chile en hidrógeno verde y eso ya tiene expresiones muy concretas de algunas empresas que tienen muy avanzados sus diseños y su ingeniería para justamente poder ingresar sus proyectos de inversión a nuestro sistema de evaluación ambiental. Y además está la otra dimensión de tu pregunta que también es muy importante y es que Chile en los últimos 10 años ha tenido un liderazgo muy marcado en la transición hacia una matriz energética verde. Sin embargo, hay una serie de desafíos que estamos enfrentando en parte por el éxito de esa estrategia y uno de ellos es que estamos teniendo una gran producción de energía verde en el norte de Chile, en particular
energía que se produce a través de plantas solares, y como tenemos una gran producción, tenemos un cierto retraso en las líneas de transmisión, que son las formas de traer esa energía del norte hacia el sur, y entonces el ministro Pardow tiene una estrategia muy clara de cómo avanzar en este desafío. Primero, avanzar lo más rápido posible en la construcción de las líneas de transmisión. Segundo, tal como anunció el presidente Boric, hacer una licitación por un monto total de en torno a $2.000 millones para tecnologías de almacenamiento de gran escala, que justamente ayudan a almacenar energía en los momentos de mayor radiación solar y guardarlo para momentos de menor radiación solar, que es cuando ésta se necesita. Y además, en un proyecto de ley que el ministro Pardow acaba de ingresar hace pocas semanas al Congreso, se hacen ciertos cambios importantes en el esquema de tarifa que permiten proteger a las empresas de ciertos riesgos que pueden ocurrir cuando se junta, por un lado, sequías importantes y al mismo tiempo el aumento del precio del diésel. Todo esto lo presentó el ministro Pardow en la gira, fue muy bien recibido, en particular en España, que es donde hay una gran cantidad de empresas que han hecho inversiones tanto de energía eólica como energía solar. Así que nuestro plan energético, tanto en lo que se refiere a la nueva matriz energética más verde, como también a hidrógeno verde, que en ambos casos es liderado por el ministro Pardow, ha sido también muy bien recibido en nuestra gira. Sí, lo que fue la gira en Europa en términos internacionales, y en los minutos que nos queda, ministro Grau, déjeme llevarlo también al terreno interno, digamos, no por verano el ombligo, pero finalmente, claro, me imagino que en esta reunión con inversionistas, con comisiones, temas de la política diaria o de la discusión diaria en Chile no son los temas. De hecho, sucede muchísimo eso, pero finalmente cuando esta polémica, pelea, discusión, dime diretes, bajo de mesa o no, termina, por ejemplo, afectando discusiones de políticas públicas, de reformas estructurales que son parte del programa de gobierno del presidente Boric. Eso también es un tema. Déjeme tener su opinión con respecto a lo que ha sucedido sobre reforma previsional, la UDI que se baja de la mesa de negociación técnica, una reforma previsional que peligra en ese sentido. Esto también englobado en una situación donde se pide la renuncia de un ministro. ¿Cómo lo evalúa usted dentro del gabinete y también dentro de estos problemas que se dan día a día, más allá de lo público, también me imagino el interno, ¿no? Mire, la verdad, Nicolás, es que cuando uno ve, por un lado, las oportunidades que tenemos como país en el concierto mundial y que quedan tan patentes en esta gira tan exitosa, y por otro lado también ve las tremendas necesidades que tiene nuestros y nuestras ciudadanas, por ejemplo, en mejorar sus pensiones. Sabemos que las pensiones son muy deficientes en la actualidad. La verdad es que es bastante claro que lo que necesita nuestro país es que a partir de nuestras diferencias políticas, que son legítimas, por cierto, y existen y la ciudadanía las conoce, seamos capaces de encontrar agendas de acuerdos que nos permitan, por un lado, avanzar en este pacto fiscal, en la reforma a las pensiones, que ya llevamos 2 intentos, más de 10 años de retraso de esta reforma, y también en una agenda que nos permita avanzar con más fuerza hacia este desarrollo económico que sea carbono neutral, que sea verde, que dé buenos empleos. Así que yo creo que la ciudadanía tiene una mirada muy clara al respecto. Lo que quiere la ciudadanía es que resolvamos los problemas, que aprovechemos las oportunidades, y es justamente la actitud que ha tomado el gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno que ha insistido una otra vez en el diálogo, ha sido sumamente flexible. Aquí el presidente Boric ha sido muy claro. Nosotros tenemos principios claros que son importantes, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Sí. Un elemento central es mejorar las pensiones del futuro, pero también las pensiones de hoy. Pero en ese punto, ¿cómo ve usted la actitud de la oposición? Los instrumentos que uno ocupe para cumplir esos objetivos, por supuesto que hay que ser flexible. Entonces hay que ser flexible en los instrumentos, pero cumplir los objetivos. Y en eso la ministra Jara, en el caso de pensiones, ha tenido un liderazgo sumamente dialogante. Perfecto, la ministra Jara ha demostrado, por ejemplo, con el proyecto de 40 horas, que es una ministra muy dialogante. Yo creo que es diversa. Hoy día justo se ha tenido una reunión
para seguir avanzando en estos equipos técnicos respecto a la reforma previsional. Las declaraciones que ha hecho la ministra Jara a la salida de esa reunión son optimistas y dan cuenta justamente de reconocer que estamos avanzando y valorando, por supuesto, que una parte muy importante de la oposición ha estado disponible a esa conversación. Así que yo diría que en términos generales es positivo. Por supuesto, ha habido una parte de la oposición, un partido en particular que se ha arrestado, tal como lo ha dicho el gobierno. La razón por la cual se ha arrestado es una razón que no corresponde. Quienes determinan la composición del gabinete es el presidente de la República, y lo que corresponde acá es que todos y todas nos sentemos a conversar y tratemos de resolver el problema y la crisis que tenemos de nuestro sistema de pensiones en Chile. Cada uno lo haga, por supuesto, desde sus distintas perspectivas políticas, todas ellas legítimas, pero no tiene sentido inventar excusas o tomarse atribuciones que no les corresponden. Quienes definen quién es el gabinete es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República, y lo que corresponde acá es que los distintos partidos políticos nos pongamos de acuerdo para solucionar los problemas que tiene el país. En esa tónica también en la experiencia usted legislativa en el Congreso con distintos proyectos, por ejemplo, a la espera también de lo que va a ser un tema bien relevante y que se va a discutir de manera importante, que es el fortalecimiento, un nuevo fortalecimiento al CENLAC, por ejemplo, que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Le hago una pregunta en el fondo, también desde ese punto. ¿Usted ha visto una oposición que busque desestabilizar al gobierno? Mire, yo creo que el rol de la oposición ha sido bastante diverso. Ha tenido momentos negativos, como por ejemplo el rechazo a la idea general de legislar en materia de reforma tributaria. Todos sabemos en Chile que hay que hacer una reforma tributaria, necesitamos más recursos, esto lo ha dicho la OCDE, por lo tanto negarse a la idea de legislar claramente fue un error, pero también a mí me parece importante rescatar trabajos positivos. En particular, en la agenda que a mí me ha tocado liderar, he tenido un muy buen trabajo con la oposición, tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras. Hemos logrado avanzar en el salario mínimo en 2 momentos, y en particular en lo que me tocó a mí como ministro de Economía, logramos tener un subsidio inédito que nunca había existido para las pymes, para que justamente pudieran pagar el salario mínimo, y en ambos casos, en los 2 momentos que tramitamos esta ley, tuvimos un apoyo bastante importante de sectores de la oposición. También hemos logrado hacer avances importantes en compras públicas. Ahora estamos empezando a tramitar la ley de pago a 30 días. También logramos pasar un nuevo FOGAPE, generamos un nuevo fondo de garantías para apoyar en particular al sector de la construcción, que es un sector que da mucho trabajo y que es importante para la inversión en el país. En cada una de esas agendas, la verdad es que yo he tenido un muy buen trabajo técnico y político con la oposición. Así que creo que ha habido una mezcla acá. Ojalá siempre primara esta visión de colaborar, de discutir. Eso no significa ser una oposición que no haga valer sus puntos. Todos nuestros proyectos de ley cambian en el Congreso. En algunos casos mejoran, en otros casos cambian porque hay diferencias políticas. Eso es de la naturaleza de la discusión democrática. Como que no es razonable, Nicolás, es que un partido político se reste de una discusión tan importante como es la discusión previsional, y lo haga por una razón que a todas luces no hace sentido, y además en ciertos momentos haciendo acusaciones muy graves que todos sabemos que son falsas. Ministro Nicolás Grau, nuevamente agradecerle su tiempo y su disposición y esta conversación con Canal 24 Horas, ministro. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y le agradezco la posibilidad de conversar estos temas tan importantes para el país como la gira que hicimos con el presidente Gabriel Boric. Bien, gracias a usted por su tiempo, que le vaya bien.